Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que resumimos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno a una de las novelas más experimentales del siglo XX en español, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Una historia que se caracteriza por su no linealidad y su potencial inexactitud, de manera que tenemos que tener en cuenta que la obra no sigue un orden claro de los hechos que acontecen y también que hay muchísimos personajes y muchísimos eventos. De manera que si la primera vez que escuchéis este resumen no os queda claro, os aconsejo escucharlo una segunda por si acaso se os escapan algunos detalles. Y por supuesto me ponéis en los comentarios si no ha quedado claro alguna de las cosas. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Y vamos ahora con ello. Capítulo primero. El día que mataron a Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana. Después de haber asistido el día anterior a la boda de Ángela Vicario, se dirigía al puerto para recibir al obispo, que venía en barco a darle la bendición al pueblo. Santiago era el hijo único de un matrimonio por conveniencia. Era rico, su padre era árabe, tenía una hacienda y le gustaban las armas, mientras que su madre era sensible y solo amaba a su hijo. Esa mañana Santiago sentía un dolor de cabeza y había tenido sueños extraños la noche anterior, pero ni él ni su madre, Plácida Linero, provieron el peligro que le esperaba. Salió vestido de lino blanco después de haber desayunado. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba enterada de que iban a matar a Santiago, pero no le dijeron nada porque en el fondo Victoria Guzmán deseaba que lo mataran. En el suelo había una carta de advertencia para Santiago donde le especificaba quiénes lo matarían, por qué razones y a qué hora lo harían. Pero cuando Santiago salió, ni él ni nadie la vio hasta después del asesinato. Santiago Nassar salió por la puerta principal y se dirigió rumbo al puerto. Al pasar cerca de la tienda de Clotilde Armenta, Pedro y Pablo Vicario, gemelos de 24 años, ya estaban esperando a Santiago para matarlo. Sin embargo, Clotilde les pidió que dejaran sus asuntos para después por respeto al obispo. El obispo no bajó del barco y desde allí dio la bendición. Santiago se sentía decepcionado, pues esperaba besarle la mano. De regreso se encontró con Margot, la hermana del narrador, quien invitó a Santiago a la casa a desayunar, pero este prometió regresar en cuanto se cambiara de vestimenta. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que a Santiago Nassar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, alcalde municipal, creyó que ya no corría ningún peligro, asimismo el padre Carmen Amador. Cuando Margot caminaba rumbo a su casa, se enteró del escándalo que circulaba. La hermosa Ángela Vicario, que se había casado el día anterior, había sido devuelta a casa de sus padres porque el esposo encontró que no era virgen. Nadie podía explicarle cómo fue el pobre Santiago Nassar terminó comprometiendo en semejante enredo, pero sí sabía con seguridad que los hermanos de Ángela lo estaban esperando para matarlo. Margot le contó a su madre la posible tragedia y ella salió rápidamente para avisarle a Plácida acerca de los intentos de asesinato contra su hijo. Sin embargo, cuando iba en la calle, le dijeron que ya era muy tarde, Santiago ya había sido asesinado. Capítulo segundo. Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Andaba para los 30 años y era muy rico, tenía los ojos dorados, de cintura angosta y parecía un hombre triste. Nadie supo nunca a qué vino realmente. Se decía que andaba de pueblo en pueblo buscando novia para casarse. La noche en que llegó dio a entender en el cine que era ingeniero de trenes y habló de una urgencia de construir un ferrocarril. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron él y Ángela, pero supuestamente un día Bayardo vio a Ángela caminar por la calle junto con su madre y dijo que se casaría con ella. Posteriormente hubo una feria en donde se subestaron varias cosas y Ángela era quien cantaba las cifras. Bayardo compró todos los artículos de la rifa, en especial la ortofónica, la cual envió a casa de Ángela envuelta y adornada para regalo por su cumpleaños. Ángela Vicario era la hija de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncio Vicario, era ciego y orfebre de pobres. Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó. Las dos hijas mayores de Pura se habían casado muy tarde y una hija intermedia falleció de fiebres crepusculares. Ángela era la más bella de las cuatro, pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que la guardaban un porvenir incierto. Al muy poco tiempo, Bayardo San Román le propuso matrimonio a Ángela. Ella no estaba muy convencida de convertirse en su esposa, pero él había atrapado con sus encantos a la familia Vicario y además representaba una gran bendición, tomando en cuenta el estatus social de la familia. La madre de Ángela pidió que Bayardo San Román acreditara su identidad, pues hasta entonces nadie sabía quién era. Bayardo trajo a su familia para ponerle fin a las distintas conjeturas y chismes que circulaban en el pueblo acerca de su identidad. Eran 4, la madre, Alberta Simons, una mulata grande de Curazao que hablaba el castellano mezclado con el papiamento.
Las hermanas, acabadas de florecer, parecían dos potrancas sin sosiego, y el padre, la carta grande, el general Petronio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayores del régimen conservador por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en el desastre de Tucurinca. El día de la boda se fijó pronto y hubiera sido antes de no haber sido por el luto que guardaban a los Vicario. Esta se iba a celebrar en casa de la familia Vicario, lo cual requería de remodelaciones para la cantidad de invitados. Incluso Bayardo alquiló las casas de los vecinos para que tuvieran más espacio para el baile. Asimismo, ya estaba dispuesto el nuevo hogar de la pareja, una casa en la colina que pertenecía al viudo Chius, y era la casa más bonita del pueblo, pues desde allí se veía el paraíso sin límites de las ciénagas cubiertas de anémonas moradas, y en los días claros de verano se alcanzaba a ver el horizonte nítido del Caribe y los transatlánticos de turista de Cartagena de Indias. Nadie hubiera pensado que Ángela Vicario no fuera virgen, dado que nadie le habría conocido ningún novio anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro. Ella quería suicidarse, pero a falta de valor resolvió contarle a su madre, quien le aseguró que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia y que había trucos para engañar al marido con la reposición de otra sábana que pudiera eximir su primera mañana de recién casada, la sábana de hilo con la mancha de honor. Ángela se casó con esa ilusión y Bayardo San Román debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder y fortuna, pues cuanto más aumentaban los planes de fiesta, más ideas de delirio se le ocurrían para hacerla más grande. El general Petronio San Román y su familia llegaron en un buque de ceremonias del Congreso Nacional junto con varias personalidades distinguidas y muchos regalos. Al novio le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado en letras góticas y a la novia le regalaron un estuche de cubiertos de puro oro. El acto final terminó a las 6 de la tarde cuando se despidieron los invitados de honor y el buque se fue con las luces encendidas, dejando un reguero de valses de pianola. Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil descubierto y después de festejar un rato, Bayardo ordenó que siguieran bailando por cuenta suya y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños, donde el viudo Sius había sido feliz. La parranda pública se dispersó en fragmentos hasta la medianoche. Santiago Nassar, quien gustaba de hacer cálculos sobre los gastos de la fiesta, estuvo festejando y bebiendo con el narrador Enrique Cristo Bedoya e incluso con los hermanos Vicario 5 horas antes de que lo mataran. Por la madrugada, Bayardo San Román entregó a su suegra Ángela Vicario, sin pronunciar una sola palabra. Posteriormente se despidió de Pura con un beso en la mejilla. Pura Vicario golpeó con mucha rabia a su hija cuando los gemelos volvieron a casa, un poco antes de las 3 de la mañana. Escucharon la sentencia que Ángela hacía en contra de Santiago Nassar, el que supuestamente la despojó de su virginidad. Capítulo 3. El abogado de los Vicarios sustentó la tesis del homicidio en legítima defensa del honor, que fue admitida por el Tribunal de Conciencia, y los gemelos declararon al final del juicio que lo hubiesen hecho 1000 veces más por los mismos motivos. Los gemelos se rindieron ante su iglesia pocos minutos después del crimen. Ambos estaban exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte, y tenían la ropa y los brazos empapados. Habían empezado a buscar a Santiago Nassar en la casa de María Alejandrina Cervantes, pero de haber sido cierto jamás hubieran vuelto allí, pues María Alejandría, quien llevaba un negocio de casa de citas con mulatas, les tenía un profundo respeto a Santiago, quien en su adolescencia estuvo enamorado de ella hasta que su padre descubrió el amorío. Por consiguiente, los gemelos fueron a esperarlo a casa de Clotilde Armenta. Nunca hubo una muerte más anunciada. Después de que la hermana les reveló el nombre, los gemelos Vicario pasaron por el depósito de la pocilga, donde guardaban sus cuchillos para descuartizar cerdos, y se escogieron los 2 mejores que tenían. Los envolvieron en un trapo y se fueron a afilarlo en el mercado de carnes. Faustino Santo, un carnicero amigo, los vio entrar a las 3:20, y mientras los gemelos afilaban sus cuchillos, anunciaron que iban a matar a Santiago. Nadie les hizo caso porque pensaban que estaban borrachos y venían de boquilla, básicamente. Pero Faustino percibió una luz de verdad en la amenaza de Pablo Vicario y le comunicó lo ocurrido a un agente de la policía que pasó a comprar 1 libra de hígado para el desayuno del alcalde. El agente se llamaba Leandro Pornoy, quien fue a la tienda de Clotilde Armenta cuando los gemelos estaban sentados esperando. Clotilde Armenta tenía una tienda que vendía leche al amanecer y víveres durante el día, y se transformaba en cantina desde las 6 de la tarde. Esa mañana Clotilde estaba levantada más temprano porque quería terminar de vender la leche antes de que llegara el obispo. Los hermanos Vicario entraron a las 4:10 y estos anunciaron que andaban buscando a Santiago Nassar para matarlo, o sea, se lo estaban contando a todo el pueblo. El agente Leandro Pornoy, que iba por la leche del alcalde, comprendió las intenciones de los hermanos y le avisó al coronel Lázaro Aponte. Este se dirigió a casa de Clotilde y solo les confiscó los cuchillos a los hermanos.
Clotilde estaba desilusionada, pues esperaba que arrestaran los gemelos hasta esclarecer la verdad del conflicto. Los hermanos Vicario habían contado sus propósitos a más de 12 personas que fueron a comprar leche, y éstas lo habían divulgado por todas partes antes de las 6. A Clotilde le parecía imposible que no se supiera nada en la casa de Santiago, así que le mandó un recado urgente a Victoria Guzmán, la criada de Santiago, para alertar a Santiago del peligro. Clotilde no había acabado de vender la leche cuando volvieron los hermanos Vicario con otros 2 cuchillos envueltos en periódicos. Faustino Santos no pudo entender por qué habían vuelto los gemelos a afilar sus cuchillos, y al oírlos gritar que iban a sacarle las tripas a Santiago, creyeron que estaban borrachos y exagerando. Sin embargo, Clotilde notó que los gemelos llevaban la misma determinación de antes para matar a Santiago. Pedro Vicario, según su declaración propia, fue el que tomó la determinación de matar a Santiago Nassar, y al principio su hermano no hizo más que seguirlo, pero también fue él quien pareció dar por cumplido el compromiso cuando los desarmó el alcalde, y entonces fue Pablo Vicario quien asumió el mando. Cuando los gemelos salieron de la porqueriza con los cuchillos, fueron a casa de Prudencia Cortés, la novia de Pablo Vicario. Prudencia ya sabía cuáles eran las intenciones de los hermanos, y jamás se hubiera casado con Pablo si éste no hubiera cumplido como hombre. Prudencia Cortés se queda esperando en la cocina hasta que los vio salir, y siguió esperando durante 3 años hasta que Pablo Vicario salió de la cárcel, y fue esposo de toda la vida. De allí los gemelos fueron a la tienda de Clotilde para esperar a su víctima Santiago Nassar, que entró en su casa a las 4:20 después de haber estado primero en la fiesta y después, junto con Luis Enrique, el narrador, y Bedoya, fue a casa de los novios para reventar petardos en honor a los novios, y finalmente estuvo en casa de María Alejandrina hasta pasadas las 3. Luis Enrique, por su parte, llegó muy borracho a casa y se quedó dormido en el baño, mientras que el narrador permaneció en casa de María Alejandrina. A las 5:30, Victoria Guzmán despertó a Santiago para ir a recibir al obispo, pero no le dijo nada con respecto al mensaje que habían enviado. Por otra parte, Luis Enrique había visto a los gemelos antes de regresar a casa, pero estaba tan borracho que no recuerda ni lo que le dijeron ni lo que él contestó. A la mañana siguiente oyó sin despertar los primeros bramidos del buque del obispo. Después se durmió a fondo, rendido por la parranda, y lo despertó un grito histérico de su hermana Margot, que decía que habían matado a Santiago. Capítulo 4. Los estragos de los cuchillos fueron apenas un principio de la autopsia inclemente que el padre Carmen Amador se vio obligado a hacerle a Santiago Nassar por ausencia del doctor Dionisio Iguarán. 7 de las numerosas heridas eran mortales. Los habían herido en el páncreas, el pulmón, el hígado, los brazos, la mano y en otras partes del cuerpo. La autopsia se realizó dentro de una escuela pública del pueblo. Entretanto, los hermanos Vicario estaban encerrados en la cárcel sin poder conciliar el sueño porque todo su cuerpo y sus ropas olían a Santiago. De hecho, todo el pueblo olía a Santiago Nassar. Pensaban que querían matarlo en venganza de su acto. El temor de los gemelos respondía al estado de ánimo de la calle. El coronel Aponte interrogó a la comunidad árabe para ver si tenían planeado tomar represalias en contra de los vicarios, pero dicha comunidad solo sufría su pérdida. La familia Vicario se fue completa del pueblo, hasta las hijas mayores con sus maridos por iniciativa del coronel Aponte. Se fueron a Manaure sin que nadie se diera cuenta, cerca del río Hacha, donde estaban presos los gemelos. Allá fue Prudencia Cotes a casarse con Pablo Vicario cuando éste quedó absuelto. Pero Vicario, sin amor ni empleo, se reintegró 3 años después a las Fuerzas Armadas, mereció la insignia de sargento primero. Para la inmensa mayoría solo hubo una víctima, Bayardo San Román, quien después de haber regresado a Ángela, bebió tanto en la colina de Sius que le encontraron en estado de urgencia por intoxicación etílica. La madre de Bayardo y sus hermanas fueron a acompañarle en la pena. Después se marcharon al pueblo y tanto la casa, la colina, como el coche convertible se desintegraron con el paso de los años. Después de 23 años, el narrador vio a Ángela Vicario en la terraza de una casa. Ella nunca hizo ningún misterio de su desventura, y la contaba a quien le preguntara con sus pormenores, a excepción del secreto que nunca se pudo aclarar: quién fue, cómo y cuándo el verdadero causante de su perjuicio, pues nadie creyó que en realidad hubiera sido Santiago Nassar, quien era demasiado altivo para fijarse en ella. Ángela contó que siempre se quedó grabada en su memoria la imagen de Bayardo, y si lloraba o sentía pena, era por él. Ángela lo vio un día salir del hotel, pero él no la vio. Nació todo de nuevo y ella se volvió loca de remate por él. A partir de entonces comenzó a escribirle poco a poco. Las cartas se hicieron semanales, pero no hubo respuesta ninguna. A Ángela le bastaba saber que él la estaba recibiendo, pero era como escribirle a nadie. Una madrugada por el año 10 le despertó la certidumbre de que él estaba desnudo en su cama. Ángela le escribió entonces una carta febril de 20 pliegos en la que soltó sin pudor las verdades amargas que llevaban podridas en el corazón desde su noche funesta. Pero no hubo respuesta y a partir de entonces no era consciente de lo que escribía a ciencia cierta, pero lo siguió haciendo por 17 años.
Un mediodía de agosto, mientras Ángela abordaba con sus amigas, Bayardo San Román, más gordo y viejo, apareció con una maleta con ropa para quedarse y otra maleta igual con casi 2000 cartas que ella le había escrito, ordenada por fechas y en paquetes cosidos en cintas de colores y todas sin abrir. Capítulo V. La impresión general era que Santiago Nassar murió sin entender su muerte. Después de que le prometió a Margot que iría a desayunar, Cristo Bedoya se lo llevó por el brazo por el muelle. Yamil Sayum, un árabe comerciante, fue el único que salió a esperar a Santiago para prevenirlo en cuanto escuchó el rumor. Cristo Bedoya, después de despedirse de Santiago, se dirigió a Yamil, y apenas escuchó la información salió corriendo de la tienda en busca de Santiago. Le pareció imposible que hubiera llegado a su casa en tan poco tiempo, pero de todos modos entró a preguntar por él, lo buscó en su habitación y tomó la pistola de Santiago para dársela en caso de necesitarla. Se encontró con Plácida Linero, pero no se atrevió a decirle nada de la amenaza de los becarios. Sin más explicaciones se marchó a buscarlo. En la plaza se encontró con el padre Amador, pero no le pareció que pudiera hacer por Santiago Nassar nada distinto de salvarle el alma. Iba otra vez hacia el puerto, donde escuchó los que le llamaban los gemelos desde la tienda de Clotilde, así que Cristo Bedoya les dijo que tuvieran cuidado porque Santiago estaba armado. En la puerta del club social, Bedoya se encontró con el coronel Lázaro Aponte y le contó lo que acababa de ocurrir en la tienda de Clotilde. Aponte prometió ocuparse del caso, pero primero entró al club social para confirmar una cita de dominó y cuando volvió a salir ya estaba consumado el crimen. Cristo Bedoya cometió entonces su único error mortal. Pensó que Santiago Nassar había resuelto a última hora desayunar en casa de Margot y fue a buscarlo allá. Al doblar la última esquina reconoció de espaldas a la madre de Margot, que envuelta en lágrimas le dijo que ya lo habían matado. Mientras Cristo Bedoya lo buscaba, Santiago Nassar había entrado en la casa de Flora Miguel, su novia y futura esposa, para la próxima víspera de Navidad. Flora Miguel despertó aquel lunes con los primeros bramidos del buque del obispo y poco después se enteró que los gemelos vicarios estaban esperando a Santiago para matarlo. Santiago acababa de dejar a Cristo Bedoya en la tienda de Yamil Sayum, y cuando entró a ver a su novia, ella le aventó el cofre con las cartas de amor que le había escrito y le deseó que lo mataran. El padre de Flora Miguel le explicó a Santiago que los gemelos lo querían matar y que podían ocultarse allí o llevarse una escopeta para defenderse. Santiago salió rápidamente de allí y fue rumbo a su casa. Al dirigirse a su casa, lo vieron los hermanos y Clotilde le gritó a Santiago que corriese para salvarse. 5 minutos antes en la cocina, Victoria Guzmán le había contado a Plácida Linero que todo el mundo lo sabía. En la sala donde estaban trapeando Divina Flor a la hija de Victoria Guzmán, vio a Santiago Nassar entró por la puerta de la plaza. Plácida Linero vio entonces el papel con la advertencia en el suelo, pero no pensó en recogerlo. A través de la puerta vio a los vicarios que venían corriendo hacia la casa con los cuchillos desnudos. Desde el lugar que ella se encontraba podía verlos a ellos, pero no alcanzaban a ver a su hijo, que corría desde el otro ángulo hacia la puerta, y como pensó que él ya estaba dentro y que los gemelos querían meterse para matarlo dentro de la casa, corrió hacia la puerta y la cerró de un golpe. Estaba pasando la tranca cuando oyó los gritos de su hijo y los puñetazos de terror en la puerta, pero creyó que él estaba arriba, insultando a los hermanos vicario desde el balcón de su dormitorio y subió a ayudarlo. Santiago necesitaba apenas unos minutos para entrar cuando se cerró la puerta. Los gemelos lo apuñalaron varias veces y esperaban que se derribara, pero este no caía y según los hermanos parecía que se estaba riendo. Cuando creyeron que ya lo habían matado se fueron corriendo hacia la iglesia. Santiago se levantó sosteniéndose las entrañas y trató de entrar por la puerta de la cocina. Atravesó la casa de unos vecinos desconcertados por el bullicio y el aspecto de Santiago y en cuanto entró a su casa, murió. Y con esto concluimos la triste historia de Santiago Nassar y Crónica de una muerte anunciada, que al fin y al cabo es una historia bastante simple, pero que el autor complica con muchos saltos temporales y la introducción de muchos personajes que aparentan poco y dan poco a la trama. Al fin y al cabo no deja de ser una historia de una muerte que se podía haber evitado por muchísimas constancias, pero por circunstancias del destino al final se da a pie esta muerte. Y con esto concluimos el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar allí. Si no ha quedado claro alguno de los aspectos de la obra me lo ponéis en los comentarios. Suscribíos que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos.